Muy buenas disfrutones y disfrutonas, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Bueno, hoy toca un vídeo muy especial ya que os voy a hablar sobre mi historia con el tenis. Mi historia con este deporte al que quiero tanto, que me ha dado tanto a lo largo de mi vida y que me va a seguir dando, ¿no? Para siempre, ¿no? El que, bueno, se transformó en mi deporte favorito allá por el año 2005, ¿no? Cuando nuestro queridísimo don Rafael Nadal Parera pues bueno, ganó su primer Roland Garros y yo me acuerdo de ver esa semifinal contra Roger Federer ya en Roland Garros del 2005, donde vivía antes, vivía en Getafe también, ¿no? Al igual que ahora, pero bueno, vivía en otra casa. Y bueno, y me acuerdo de estar viendo a Rafa y de enamorarme prácticamente al instante, ¿no? De lo que era el tenis, de ese grado de competitividad, ¿no? Ese... Pues esa cosa especial que tiene el tenis, ¿no? Al igual que otros deportes individuales, el hecho de que tú te lo guises y tú te lo comes absolutamente todo, ¿no? Ya sea para bien, ya sea para mal, tú eres el que tiene que saber cómo poder llevar un partido, ¿no? A ver, evidentemente yo tenía 7 añitos por aquel entonces, entonces pues evidentemente no podía profundizar tampoco en exceso como lo hago ahora, ¿no? Con respecto al tenis. Pero sí que es verdad que me llegó por los ojos nada más verlo, era apasionante, era vibrante, la tensión también, ¿no? Con la que se vivía. Y ver a Rafa ganar ese primer Roland Garros, pues fue lo que me hizo decirles a mis padres, oye, yo me veo en tenis, sinceramente. Me gustaría que al menos me apuntarais al tenis, aunque sea para probar, ¿no? Porque luego esto es como todo, hay cosas en la vida que a lo mejor viéndolas sí te gustan, pero luego al practicarlas ya no tanto y viceversa. Y fue, pues sí, a partir de septiembre del 2005 cuando me apuntaron aquí a un club de Getafe, al Avantage, por si no lo conocéis, Club Deportivo Avantage, lo podéis buscar en internet, y haciendo promo de mi club de tenis, bueno, de mi ex club de tenis, ¿no? Y bueno, el primer año, la verdad que lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿no? Y con, la verdad que con mucha alegría, ¿no? Porque me acuerdo que iba a las clases con una ilusión absolutamente demencial. Yo me acuerdo de comentarle a mi madre siempre que da igual que lloviera, que hiciera tormenta, que fuera el fin del mundo, que yo iba a ir a mi clase de tenis los lunes y los miércoles. Gente, o sea, yo de eso siempre me voy a acordar y esa chispa, ¿no? Esa chispa siempre la tengo. Desde aquellos comienzos siempre tengo esa chispa. Porque, y bueno, y me acuerdo que mi propia madre pues se lo comentó a mi profesor, ¿no? Mi primer profesor de tenis, ¿no? Me acuerdo que, bueno, se llamaba Jesús, ¿no? Y sí, recuerdo eso, mi madre también diciéndoselo a Jesús, de Diego, ya me ha dicho que aunque haga tormenta, aunque llueva, da igual, sea lo que sea, va a venir a clase, así que no te preocupes. Y me acuerdo, pues sí, que ya desde el primer año, pues los días que llovía y demás, pues bueno, nos metían en las instalaciones interiores que tiene el polideportivo y ahí ya pues hacíamos a lo mejor pues juegos, ¿no? Minijuegos como mini tenis, por ejemplo, ¿no? Y cosas de esas con las redes pequeñitas, ¿no? Bueno, la verdad que nos lo pasábamos muy muy bien. Y luego, pues bueno, cuando estábamos en pista, pues hacíamos todo tipo de juegos, ¿no? La verdad que lo recuerdo con muchísimo, muchísimo, muchísimo cariño. Y luego a la hora de jugar, pues imaginaos, gente, el tenis es uno de los deportes más complejos que existen, entonces os podéis imaginar durante mi primer año la cantidad de agujeros en la raqueta que tenía, ¿no? O sea, era una completa locura, ¿no? Es decir, pero bueno, pero si yo estoy viendo aquí la raqueta y veo las cuerdas, ¿y por qué no? ¿Por qué no le he dado a la bola? ¿Por qué no le he dado a la bola? O sea, increíble, gente. O sea, todo eso lleva su proceso, ¿no? Y porque es que es uno, como bien os digo, uno de los deportes más completos que existen, ¿no? Porque
todos los movimientos que tienes que hacer, toda la coordinación y demás, ¿no? Luego a la hora de impactar la pelota en la raqueta, etcétera, etcétera, son muchos procedimientos que hay que hacer bien, ¿no? Luego ya, pues bueno, con el paso del tiempo, pues ya va fluyendo todo muchísimo más, ¿no? Ya los golpes te van fluyendo mucho más, ¿no? Tanto la derecha como el revés, como el saque, ¿no? Esos tres que son los principales y los esenciales y los que siempre vas a utilizar, esos tres golpes, pues poco a poco te van fluyendo, pero como bien os digo, lleva su tiempo, ¿no? Y bueno, después del primer año, ya en el segundo año, pues ya me federé, gente. Ya me propusieron el federarme y ya desde el 2006, estuve federado desde el 2006 al 2016. Estuve 10 años federado con el Club Deportivo Avantage aquí en Getafe. Y bueno, la verdad que fueron 10 de los mejores años de mi vida, los sigo recordando con mucho cariño. De hecho, este año se cumple también 10 años desde que terminé de entrenar, ¿no? Desde que dejé de entrenar. Y, y la verdad que, como bien os digo, o sea, fueron 10 años absolutamente apasionantes, una cantidad ingente de compañeros, de amigos, tanto a nivel de profesores como a nivel de compañeros de entrenamientos, ¿no? Conforme fueron pasando los años, pues también el nivel iba aumentando y bueno, al final pues terminé por entrenar 3 días a la semana, entrenaba lunes, miércoles y viernes. Los lunes entrenaba de 7:30 a 10 porque hacíamos una hora de físico, de 7:30 a 8:30, y luego de 8:30 a 10 hacíamos pista, una hora y media, ¿no? Y la verdad que eran entrenamientos, pues evidentemente dignos de estar federados, ¿no? En cuanto a esa intensidad, ¿no? Que te implementaban, porque en esa hora de físico, pues bueno, en el Polideportivo de Juan de la Cierva, que es donde se encuentra el Club Avantage, pues tenemos también pues una pista de atletismo y demás, ¿no? Y ahí era donde hacíamos nuestra hora de físico, ¿no? Nuestra sesión de físico, pues evidentemente mucha resistencia, ¿no? Dando vueltas por lo que era la pista de atletismo y hacer todo tipo de ejercicios, ¿no? Todo tipo de ejercicios de abdominales, sentadillas, flexiones, utilizando también utensilios que había allí, ¿no? De cuerdas, de absolutamente todo tipo. Hacíamos muchas cosas, press de banca, muchísimas cosas. Luego, evidentemente, todo lo que tiene que ver con los estiramientos, ¿no? Siempre al finalizar todas y cada una de nuestras sesiones de físico, pues teníamos que hacer estiramientos, que es algo muy importante y es un consejo que os doy a todo el mundo que hagáis ejercicio, que hagáis deporte. Siempre es muy importante tanto los calentamientos previos a lo que es el propio ejercicio como los estiramientos posteriores, ¿no? Porque el cuerpo lo necesita. Si no, luego puedes caer mucho más fácilmente en lo que son lesiones, en muchas otras cosas, ¿no? Entonces siempre es bueno pues prever, ¿no? Y cuidar a tu cuerpo lo máximo posible. Y luego ya pues la hora y media de pista pues era también muy intensa también, ¿no? Ya que siempre primero hacíamos pues ejercicios como por ejemplo el doble ritmo consistía, pues os pongo un ejemplo, pegar un revés al fondo de pista, luego pegarlo a media pista y luego derecha desde el fondo, derecha a media pista. Ese era el doble ritmo, pues era un ejercicio que hacíamos prácticamente siempre, ¿no? Pero había todo tipo de ejercicios, todo tipo de ejercicios. Y luego, siempre al finalizar, ¿no? Las clases pues hacíamos juegos, ¿no? Que ya en los juegos pues ya era hacer puntos entre nosotros, ¿no? Que eso era lo que nos gustaba a todos, ¿no? Eso siempre, cada vez que empezábamos una clase pues teníamos muchas ganas de que llegara ese momento, ¿no? De hacer juegos. Por ejemplo, un 21, ¿no? Pues el primero que llegara a 21 puntos, muchas cosas que la verdad que molaba muchísimo. Luego el típico juego de solo un golpe, ¿no? Que solo tienes que dar un golpe y venga, y al final gana pues el que meta
Vamos, el que meta siempre la bola, ¿no? Ir metiendo un golpe, luego vas a la otra pista y te tiene que dar tiempo también, porque claro, conforme va habiendo menos participantes, pues tienes que correr más rápido para que te dé tiempo a llegar a golpear a la bola, ¿no? Después de que diera un bote, ¿no? Este tipo de juegos, bueno, es que había de todo, la verdad. Luego también, pues fondos, ¿no? En cuestión a los ejercicios, pues hacíamos también bastantes fondos, ¿no? Los fondos, pues, como su propio nombre indica, de aguantar resistencia desde el fondo de la pista, ¿no? Hacernos sólidos desde el fondo de la pista. Luego con los saques, ¿no? Hacer los carros de saque, ¿no? Llamamos nosotros carros de saque. Utilizar absolutamente todas las bolas que hay en el carro para sacar, ¿no? Cada uno tenía sus dos respectivos servicios y o sea, había cuatro normalmente, ¿no? Nos podíamos poner cuatro porque, bueno, las clases, pues la verdad que ha habido de todo con el paso de los años, gente. O sea, he tenido clases de cuatro personas, seis personas, tres, dos, cinco, dependiendo, ¿no? Dependía mucho, ¿no? Durante estos 10 años. Pero normalmente cuando hacíamos el ejercicio de los carros de saque, ¿no? De practicar el saque, pues normalmente pues se ponían dos a la derecha y dos a la izquierda, ¿no? Y si había alguien más, pues bueno, tenía que esperar y ya está. El otro sacaba sus dos saques y ya está. Y a veces, pues evidentemente cambiábamos, ¿no? Cuando nos decían, sacad cortados, sacad liftados, sacad plano, que vayan dirigidos a la T, que vayan abiertos, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que estaba muy bien. Y también me gustaba mucho, gente, cuando alguna vez traían un radar para ver la velocidad de nuestros saques, a ver a cuánta velocidad sacábamos y así también poner en perspectiva cada vez que vemos a los profesionales en la televisión a la velocidad a la que sacan ellos. Cuando lo vemos en la televisión, ¿no? Esos 200 kilómetros por hora, ¿no? Y luego, claro, cuando yo me acuerdo cuando uno sacaba, decía, madre mía, por favor, cuánta diferencia hay entre mi saque y el de, por ejemplo, pues el que tenía Federer, ¿no? Por poner un ejemplo. La verdad que eso me gustaba muchísimo también en su día. Y luego es que, gente, lo mejor casi de todo eran los fines de semana. Cuando, bueno, pues el Club Deportivo Avantage pues participaba, bueno, y lo sigue haciendo evidentemente, en la Liga Juvenil de Madrid, ¿no? La Liga Juvenil de Madrid, que era hasta los 18 años, ¿no? Y molaba muchísimo porque te codeabas contra otros equipos pertenecientes a la Comunidad de Madrid y a veces tenías que jugar en calidad de local y en otras pues de visitante, ¿no? Y cuando jugabas de visitante molaba mucho, gente, porque imaginaos visitar otros complejos polideportivos, ¿no? De toda la Comunidad de Madrid, algunos con pistas de tierra batida, ¿no? Eso siempre era un plus, porque, a ver, yo durante toda mi vida estaba acostumbrado a jugar en pista dura, ¿no? Aquí en Getafe los polideportivos que hay son de pista dura, y en la mayor parte de Madrid, ¿no? Y por aquí la zona sur, pues sí, son pista dura, ¿no? Y cada vez que iba a jugar a unas instalaciones en las que tenían tierra batida, pues era algo como especial, la verdad, era bastante especial. Me gustaba mucho, la verdad, y se notaba un huevo, gente, se notaba muchísimo la diferencia entre la pista dura y la tierra batida, claro, porque con la tierra batida veías cómo botaba la bola, botaba mucho más. Luego el tema de los deslizamientos, ¿no? O sea, había muchas cosas que eran distintas en comparación con la pista dura, pero yo me adaptaba muy bien, os lo tengo que decir sinceramente, que a mí la tierra batida me gustaba mucho y me adaptaba muy bien al juego. Y lo que también me gustaba era el hecho de que las bolas se quedaran marcadas en el suelo, ¿no? Porque imaginaos con la cantidad de robabolas que me he podido topar a lo largo de mi vida como tenista, ¿no? Y claro, cuando jugabas en tierra batida, lo bueno que tenía es que el bote se quedaba marcado, ¿no? Entonces era más difícil que me pudiera engañar, ¿no? El contrincante. Aunque también os tengo que reconocer que hay veces que incluso en la tierra batida hay como hay tantos botes consecutivamente, a lo mejor alguno se pone encima de otro, o tú pasas con los pies o resbalas y ya no se ve igual, ¿no? Pero al menos se queda una marca que en pista dura no se queda, ¿no? Pero bueno, recuerdo con mucho cariño también, como bien os digo, el jugar en tierra batida. Incluso me acuerdo que hubo una vez que jugué en hierba artificial, gente. En pista de hierba artificial también en Madrid.
No recuerdo exactamente dónde fue, si os soy totalmente sincero. ¡Ah! ¡Qué rabia! No acordarme exactamente dónde fue, pero sí, sí, llegaste a jugar en hierba artificial, o sea, una cosa de locos, gente. Pero bueno, era muy especial. Los días de Liga Juvenil eran muy especiales porque luego esa unión, ¿no? Que teníamos en el equipo, ¿no? El estar pues desde las 2 de la tarde, ¿no? Que era cuando empezaban las convocatorias, hasta que se acabara, porque imaginaos, ¿no? Eran varios partidos, que si los cadetes, los juveniles, los benjamines, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hasta que no acabaran todos los partidos, pues no se acababa la convocatoria. Y ya sabéis perfectamente que el tenis tiene una hora de comienzo, de inicio, pero no tiene una hora de final, no es como el fútbol. Y había convocatorias, pues, en las que un equipo arrasaba completamente al otro y ni te enterabas. Y a lo mejor 2 horitas, 3 horitas ya estaban todos despachados y la pa' casa. Pero luego también había convocatorias que eran eternas, eran absolutamente épicas, ahí hasta el último partido, ¿no? Para decidir a ver qué equipo vencía. Además, el hecho de estar todo el mundo involucrado, ¿no? Da igual. Padres, hijos, familias, amigos, los propios compañeros, nosotros mismos, los compañeros, ¿no? Cómo todos nos involucrábamos, ¿no? En animar a los demás, esa unión, como bien os digo, que teníamos, ¿no? El pasar ahí el rato, ¿no? Con tus colegas, con tus amigos del tenis, ¿no? Siempre, a mí sí que es verdad que me gustaba jugar lo antes posible, os soy totalmente sincero. Para quitarme ya el partido de encima, para jugar, disfrutar jugando y luego ya relajarme y ya disfrutar del resto de la convocatoria ya tranquilo, ya con mis amigos, dando paseos, comiéndonos el bocata, ¿no? Viendo los demás partidos, ¿no? Cuando tenía que esperar, sí que es verdad que estaba un poquito más nervioso, porque hacía exactamente eso, ¿no? Estaba con los colegas, viendo a los demás, pero sabiendo que luego me iba a tocar a mí, ¿no? Entonces, a mí me gustaba jugar lo antes posible, sí, soy totalmente sincero. Pero la verdad que fueron 10 años maravillosos, de verdad maravillosos, maravillosos, maravillosos. Luego también, evidentemente, en esos partidos, pues con nuestro capitán, ¿no? Siempre uno de nuestros profesores que nos ha estado entrenando, pues luego ejercía de capitán en la convocatoria de la Liga Juvenil, ¿no? Y ese capitán, pues bueno, os podéis imaginar el cargo que desempeña, ¿no? Que tiene que estar visualizando todos y cada uno de los partidos que se están disputando y hacer de coach con el jugador correspondiente, ¿no? Y decirle, pues bueno, cómo tiene que encarar el partido para poderlo ganar, ¿no? Y, y como bien os digo, es que fueron 10 años maravillosos los que estuve federado. En total estuve 11 años, como bien os digo. Desde 2005 hasta 2016 estuve en el Club Deportivo Avantage entrenando. Y de verdad que fueron unos años maravillosos. Bueno, lo tuve que dejar por motivos personales. Pero pero eso no quiere decir que haya dejado de jugar al tenis, ni muchísimo menos, gente, porque desde ese 2016 hasta este presente 2026 he seguido jugando. Actualmente estoy en 2 rankings pertenecientes a Getafe, tanto en el ranking municipal que lo lleva el ayuntamiento, como en otro más privado, que lo lleva el Club Open, que es otro club que hay aquí en Getafe. Siempre que puedo quedo también con amigos para jugar, ¿no? De vez en cuando también me apunto a algún torneos de Navidad que organizan alguno de estos clubes, torneo de Navidad, torneo de verano, en caso de estar disponible. Así que vamos, el tenis en vena, gente, el tenis siempre, siempre ha formado parte de mi vida desde los 7 años y formará parte siempre. Y bueno, os estoy contando la rama personal, ¿no? De mí mismo a la hora de practicar el tenis, ¿no? Porque a mí me encanta tanto practicarlo como verlo en televisión, ¿no? Y como bien os digo, bueno, actualmente
Me estoy recuperando de una tendinitis, gente, precisamente por el tenis. Porque en diciembre tuve que... Bueno, tuve que jugar 8 partidos en un plazo de 3 semanas. Y mi cuerpo dijo basta. Mi cuerpo dijo hasta aquí, Dieguito, ya te estás pasando. Y bueno, pues bueno, tuve que ir al traumatólogo y me hice una ecografía y bueno, pues se me vio que tenía una tendinitis, vamos, una tendinopatía distal en el tendón rotuliano de la rodilla izquierda, ¿no? Vamos, una tendinitis de toda la vida de Dios en la rodilla izquierda, ¿no? Por la rótula. Y actualmente estoy en proceso de rehabilitación, gente, estoy en proceso de rehabilitación para volver a tope, volver al 100% en los dos rankings que estoy disputando, como bien os he comentado. Así que nada, con ganas de revertir la situación, porque bueno, ya sabemos que esto forma parte del deporte, todo el tema de las lesiones y demás. Y bueno, ya me queda menos para volver. Pero, pero de verdad que mi etapa en el Club Deportivo Avantage la voy a recordar toda mi vida porque ha sido, como bien os digo, una de las mejores etapas de mi vida. Como todo en la vida ha habido momentos en los que, bueno, pues han ocurrido cosas o sucesos que no me han gustado mucho, pero vamos, el 90% de ello fue maravilloso, ¿no? El poder practicar mi deporte favorito, ¿no? Y poder descubrirlo gracias a entrar en este club. Y bueno, gente, ahora voy a pasar a hablaros de lo que es la parte de visualización, ¿no? O sea, os acabo de hablar de lo que es la práctica del tenis, ¿no? A nivel personal, pero os voy a empezar a hablar también de mi parte de haber visto el tenis, que como bien os digo, empecé a jugar al tenis gracias a Rafa Nadal, gracias a su primer Roland Garros en 2005. Y bueno, a partir de ahí, pues sí, se convirtió en mi ídolo absoluto, mi ídolo deportivo absoluto, ¿no? Y bueno, y casi de quién, ¿no? Es el ídolo deportivo, Rafael Nadal, ¿no? Sería la pregunta que hoy en día nos tendríamos que hacer todo el mundo, pero es verdad que a nivel personal me impactó mucho, como bien os digo, desde ese 2005 ese reinado en Roland Garros, ¿no? Tan absolutamente surrealista, ¿no? De otro planeta. El hecho de que haya logrado obtener 14 Roland Garros, ¿no? O sea, habla de las dimensiones como jugador, ¿no? Que ha logrado alcanzar Rafael Nadal Parera, ¿no? Ya que ningún jugador ha sido capaz de ganar un mismo torneo 14 veces pues cuanto más un gran slam, que es el torneo más difícil que se puede ganar, ¿no? En el mundo del tenis, ¿no? Cualquiera de los 4 Grand Slams y fue capaz de ganarlo 14 veces, gente. Pues esas 14 veces aquí estaba el Menda viviéndolo con una pasión desmedida, con una ilusión increíble, siempre viéndome los partidos enteros, o sea, muy, muy, muy pocas veces, os lo digo de verdad, gente, ha habido un partido de Nadal que no la haya podido ver en directo o que lo haya tenido que ver a medias, ¿no? Siempre, pues evidentemente, pues si tenía algo de fuerza mayor, ¿no? Que tuviera que hacer en mi vida, pues era la única manera de no ver el partido entero, pero yo siempre he sido de estar ahí desde el primer punto hasta el último, sudando la gota gorda, viviéndolo con tensión máxima también y con una confianza ciega en Rafa porque nos ha demostrado tantas y tantas veces, ¿no? La capacidad que tenía de revertir las situaciones, de revertir los partidos y de acabar encontrando la solución, ¿no? Adecuada con cada rival para poderlo vencer, ¿no? Incluso en las situaciones pues más desfavorecidas para él, ¿no? Cuando tenía que remontar y cómo lo lograba hacer. Pues todo eso, evidentemente, gente, a mí me calaba muchísimo y me hacía admirarle muchísimo, ¿no? Porque además, como yo también lo estaba viviendo en carne propia, ¿no? El hecho de que sé lo que era, ¿no? El tema de jugar al tenis, ¿no? Porque yo también, pues como bien os digo, lo jugaba, lo practicaba, incluso a nivel federado también.
y sabía de la complejidad que tenía este deporte, ¿no? Lo mental que es también, porque como bien os he dicho al principio, tú te lo guisas y tú te lo comes todo, ¿no? Entonces es uno mismo el que tiene que tener esa capacidad de poder analizar de una manera correcta la situación en ese momento, cómo poder relajarte en ese momento, solamente pensar en el partido, ¿no? En tu rival, en cómo hacerle daño a tu rival, que te dé exactamente igual el ruido que pueda haber fuera o el que pueda haber en tu propia cabeza, porque ya sabemos gente, no solo con respecto al tenis, sino con respecto a la vida misma, como la mente muchas veces pues nos juega malas pasadas, ¿no? Y nos hace irnos al lado negativo, ¿no? Y en esas situaciones uno tiene que saber cómo calmarla, cómo placarla y cómo seguir, ¿no? Fijado en el objetivo que tiene entre manos. Y eso pues Rafa, pues es que ha sido el mejor, junto con Djokovic, han sido, me parece, los dos a nivel mental, a nivel de esa fuerza mental, los dos jugadores que mejor he visto, pero vamos, sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Y como bien os digo, pues esos. Pero toda la carrera de Rafa, desde el 2005 hasta su retirada Bueno, en 2024, pues. Pues la he vivido íntegra, gente, y sintiéndome muy afortunado, ¿no? Muy afortunado de haber podido tener la posibilidad de ver al mejor deportista español de la historia en directo, ¿no? Viendo toda su carrera deportiva y bueno, siendo también uno de los mejores deportistas de la historia y en el top 3 del tenis también. En el top 3 del tenis de la historia, luego ya cada uno evidentemente tiene sus preferencias, cada uno tiene sus argumentos, pero bueno, evidentemente en el top 3 eso sí que no habrá nadie que pueda discutir que Rafael Nadal está en el top 3 de la historia del tenis. ¿Y cómo me ha hecho vibrar tanto Rafa también, no? ¿Por culpa de quiénes también he tenido tanta tensión, no? Porque Rafa fuera el que ganara pues todos los torneos habidos y por haber, ¿no? Pues claro, evidentemente por culpa de otras tres personitas, ¿no? Muy buenos ellos, muy agradables, muy buena gente, ¿no? Evidentemente, ¿no? Estoy hablando de Roger Federer, de Novak Djokovic y de Andy Murray, porque sí, gente, hay que meter a Murray en esa ecuación porque el bueno de Andy Murray estuvo 10 años ininterrumpidos, 10 años desde 2007 a 2017, que fue ya cuando también las lesiones ya le terminaron de rematar al bueno de Murray y ya no volvió a ser el mismo. Estuvo peleando de tú a tú con los tres extraterrestres, precisamente con los tres mejores jugadores de la historia del tenis, al menos a nivel personal, ¿no? Que son Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, por absolutamente todos los títulos importantes. Y durante esos 10 años no se hablaba de Big 3, se hablaba de Big 4, porque Murray pertenecía a, a ese Olimpo junto con los otros tres jugadores, aunque es verdad que era el que menos había ganado de los cuatro, ¿no? Durante esos 10 años, pero aún así siempre les disputaba todos los títulos y había en ocasiones que también les lograba vencer, ¿no? Y también era superior a todo el resto del circuito. Esa tiranía del Big Four, gente, de ahí la miniatura de este vídeo, ¿no? Porque el Big Four, pues evidentemente ha sido lo más destacado, ¿no? De toda mi vida viendo el tenis, ¿no? Esa superioridad, esa tiranía que han tenido los cuatro jugadores durante tanto y tanto tiempo. En el caso de con Murray ya os digo 10 años, pero si vemos el global, ¿no? Desde que empezó Federer y hasta que se ha ido Nadal, y Djokovic todavía continúa y demás, pues podemos hablar de unos 20 años tranquilamente de dominio del Big 3 y Big 4, ¿no? Y de verdad que yo no daba crédito a lo que veía, gente, no daba crédito porque daba igual la superficie en la que jugaran, daba igual que fuera tierra batida, que fuera superficie dura outdoor, indoor, da igual que fuera hierba, que siempre ganaban los mismos, siempre ganaban los mismos, siempre ganaba el Big Four, ¿no? Se lo iban repartiendo entre ellos el pastel, ya no había, no daban para más ya, ¿no? No repartían más raciones a los demás, todo se lo quedaban entre ellos, los egoístas, ¿no? Los cuatro jugadores.
Y es eso, pero todo, o sea, todos los títulos importantes, los Masters 1000, los Grand Slam, las Copas de Maestros, incluso los Juegos Olímpicos, o sea, absolutamente todo. Incluso las Copas Davis, aunque bueno, en la Copa Davis sí que había alguna que otra excepción, evidentemente, al ser un torneo especial. Pero de verdad, el dominio de estos jugadores fue legendario, gente, y yo lo viví pues como un, vamos, como un niño pequeño, evidentemente, que lo era, porque en los inicios lo era, un niño pequeño, pero toda mi vida lo he vivido con una emoción plena. Y al gustarme tanto el tenis, gente, pues no solo veía los partidos de Rafa, ¿no? Rafa cuando se enfrentaba a ellos, o en general partidos de Rafa, no. Yo siempre he visto todo el tenis que he podido, y cuando se enfrentaba Murray con Federer, Murray con Djokovic o Djokovic con Federer, a mí también siempre me ha gustado ver esos partidos porque eran los mejores, es que eran los mejores partidos que se podían ver, ¿no? Vibrantes, con una cantidad de alternativas absolutamente demencial, ¿no? Viendo lo buenos que eran, ¿no? Cómo sacaban todos sus recursos a relucir, ¿no? Cada uno de los jugadores exponiendo sus fortalezas al máximo, y cómo intentaban, ¿no? Sacar las debilidades que tenía el otro, pero como tenían tan pocas debilidades, pues claro, era muy difícil, ¿no? Ver cómo uno de ellos al final, pues, bueno, inevitablemente, pues tenía que someterse frente al otro, ¿no? Tenía que acabar perdiendo, pero nos han regalado batallas legendarias y memorables, gente. O sea, si os ponéis a pensar en los mejores partidos de la historia, muchos de ellos son protagonizados por el Big Four. O sea, las cosas como son. O sea, hay... Pero tanto en Grand Slams como en Masters 1000, ya os digo, como en torneos de maestros, o sea, es una absoluta salvajada lo que hicieron estos cuatro jugadores. Y luego hay que reconocer que luego también lo que le daba al tenis profesional en ese entonces, a la ATP sobre todo en este caso, pues le daba más, todavía más caché, aparte de ese Big Four, eran pues esos otros jugadores que aunque sí que es verdad que perdían en la inmensa mayoría de ocasiones con ellos, pero que también eran súper regulares y siempre estaban ahí al acecho, ¿no? Por si acaso algunos pinchaban y demás. A ver, ¿cuál era el problema? Que si pinchaba uno, había otro, y si no, había otro, ¿no? Pero bueno, siempre por si había una anomalía absoluta, ¿no? Y a lo mejor tres o cuatro de estos jugadores pues no participaban en un torneo, pues siempre estaban ahí los David Ferrer, evidentemente, ¿no? Nuestro queridísimo David Ferrer, el segundo mejor español en esa generación, ¿no? Durante esa generación fue el segundo mejor español sin lugar a dudas, llegó a ser número 3 del mundo, ¿no? Además, justamente cuando Nadal era número 1 del mundo, David Ferrer llegó a ser el número 3 del mundo, fue algo maravilloso. Y David Ferrer, bueno, que ha ganado me parece que veintitantos títulos, logró por fin también ganar un Master 1000, recordamos, ¿no? Ese París-Bercy de 2012 tan especial, encima ganándosela a Jerzy Janowicz en la final, ¿no? Eso fue la verdad que un poco surrealista, pero lo consiguió el bueno de Ferru. Luego pudo haber ganado alguna otra final, me acuerdo al año siguiente en el 2013, la final de Miami con Murray, que fue a 3 sets y al final se la acabó llevando Murray, pero me acuerdo ahí en ese tercer set que Ferrer tuvo ahí una bola, que eso fue muy... La verdad que dio muchísima pena, porque tuvo ahí una bola que la cantó cuando en verdad había sido muy evidente que le había entrado esa bola a Murray, ¿no? Y ahí Ferrer, pues me acuerdo que estaba cerca de ganar ese partido y al final no se lo pudo llevar y no pudo lograr su segundo Masters 1000, el bueno de Ferru, pero siempre ha estado luchando, llegando a final de Roland Garros también en ese año 2013 contra Rafa, ¿no? Lo que pasa que Rafa, bueno, le pasó por encima, ¿no? El extraterrestre de Manacor, pero bueno, el bueno de Ferru siempre también nos ha dado batallas legendarias, peleándole siempre al Big Four, siendo un guerrero absoluto, no dándose nunca por vencido, ¿no? Y un grande absoluto, David Ferrer, que si tenemos a Juan Martín del Potro, ¿no? La Torre de Tandil, potencia pura, ese saque y una de las mejores derechas de la historia del tenis, ¿no?
cómo logró derrotar a Roger Federer en esa mítica final del US Open 2009, cómo ha llegado también a finales de Juegos Olímpicos, ganó también Masters 1000 de Indian Wells a Federer, de hecho también, y ha podido vencer al Big Four también en diversas ocasiones. Juan Martín del Potro, que también ha tenido bastantes problemas de lesiones, ¿no? Seguramente que si no hubiera tenido tantas lesiones Juan Martín del Potro, pues a lo mejor estaríamos hablando de un tenista con múltiples Grand Slams, ¿no? Pero bueno, hizo todo lo que pudo y cuando estuvo activo, pues del Potro también, vamos, era de los mejores sin ninguna duda, ¿no? Tomas Berdych, el jugador checo, uno de los jugadores más regulares que yo he visto, porque Berdych sí que es verdad, igual, que le costaba muchísimo ganar al Big Four, ¿no? Casi siempre se lo pasaban por la piedra, ¿no? Al jugador checo. Pero siempre estaba en el top 10. O sea, Berdych, no sé cuántas semanas habrá estado en el top 10, pero seguramente es de los tenistas que más ha estado en el top 10, al menos dentro de toda esa generación. No salía del top 10 el jugador checo, también era muy regular. Y es que solamente te perdía con el Big Four, Berdych. O sea, casi siempre te perdía con algún miembro del Big Four en todos los torneos. Te llegaba a los cuartos de final de los Grand Slams, que ahí ya era cuando le tocaba enfrentarse a uno de los cuatro y normalmente perdía. Pero bueno, por ejemplo, sorpresivamente en Wimbledon 2010 fue capaz de ganar a dos de los tres del Big Three. Pero es que es lo que os digo, siempre había que ganar a dos o a tres en todos los torneos. Y evidentemente era imposible. Si ya ganar a uno ya era una proeza absoluta, pues imaginaos ganar a dos o incluso a tres. Y era lo que tenía que haber hecho Tomas Berdych para, para haber ganado Wimbledon 2010. Logró ganar a Roger Federer, a Novak Djokovic, pero no pudo con nuestro Rafa Nadal en la final de 2010, ¿no? Ese fue el torneo donde Nadal ganó su segundo y último Wimbledon por desgracia, ¿no? Pero sí, Tomás Berdych igual, otro jugador también muy sólido de fondo de pista, también con un saque muy bueno, una derecha muy buena. eh, el revés también era sólido, muy buen jugador. Tomás Berdych también, que bueno, sabemos que también tuvo sus épocas pues de hacer cosas en pista que no eran las adecuadas, ¿no? Recordamos ese famoso momento en Madrid 2006, ¿no? Después de que consiguió ganar a Nadal y cómo mandó callar al público de Madrid, ¿no? Eso siempre lo recordaremos. Yo ahí le cogí un odio a Berdych, no lo podéis ni imaginar, gente, un odio inmenso, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, pues bueno, ya le fui respetando mucho más al jugador checo porque también ya dejó de hacer también ese tipo de cosas y respetaba evidentemente y admiraba su tesón también, ¿no? De haber estado en el top 10 durante tanto tiempo. Joe Wilfred Songa, ¿no? Otro jugadorazo increíble, también con una derecha que la incineraba absolutamente, ganando también al Big Four en bastantes ocasiones, llegando a finales de Grand Slam, como es Australia de 2008, ¿no? Donde pasó por encima de Rafa en la semifinal, pero perdió con Djokovic en la final, en 4 sets. Songa, Songa ha sido increíble también, Joe Wilfred Songa también, ¿no? Cuando tenía el día y estaba inspirado, el jugador francés, como bien os digo, también era capaz de ganar a cualquiera y ha logrado algún Masters 1000. Y estuvo, como bien os digo, estuvo a puntito de ganar algún Grand Slam, incluso ganar el torneo de maestros, que en 2011 me acuerdo que llegó a la final con Federer. Muy bueno también, Joe Wilfred, la verdad que sí. Muy, muy bueno, Songa. ¿Qué decir? Bueno, Stanislas Wawrinka, ¿no? El bueno de Stan Wawrinka, que sigue en activo y que se va a retirar en este presente año. De hecho, le acabamos de ver en un Open de Australia inolvidable que ha hecho, ¿no? Como con sus 40 años, el bueno de Stan ha sido capaz de hacer un pedazo de torneo escandaloso, ¿no? Este Open de Australia. Stanislas Wawrinka, y bueno, nos ha regalado pues momentos inolvidables, ¿no? Ese triunvirato de partidos contra Djokovic en Australia, ¿no? 2013, 2014 y 2015, en el cuales los tres partidos se fueron al quinto set. Esa trilogía es de las mejores trilogías que he visto yo en mi vida, gente. Os lo digo totalmente en serio. O sea,
ya que han pasado tantos años, lo puedo decir, ¿no? Y ha habido alguno de esos partidos que yo me acuerdo de estar en el instituto y demás, y estar en clases de informática o lo que sea, y tener puesto el tenis. Yo me acuerdo que ponía el Open de Australia así de fondo, ¿no? De fondo. Y en algún Babrinka Djokovic lo veía, pero vamos, vamos, no había nadie que se saltara ese partido, incluso con compañeros de clase que también se animaban a verlo, lo ponían en sus ordenadores, la verdad que se creaban ahí momentos muy, muy chulos, ¿no? Y bueno, y con ese título en 2014, después de ganar el único partido de esa trilogía que le consiguió ganar a Djokovic en cuartos de final en el quinto set, luego creo que ganó a Verdic precisamente en semifinales, y luego en la final, pues, bueno, por una parte evidentemente sí que me alegro por Babrinka, porque ese torneo se lo merecía, pero ganó a nuestro Rafael Nadal, el cual pues tuvo esa lesión de espalda durante la final de 2014. Era una oportunidad muy buena para Rafa para conseguir su segundo Open de Australia, ¿no? Ya que ha sido posiblemente el Grand Slam, bueno, y Wimbledon también, la verdad, el cual pues lo ha conseguido ganar 2 veces, habiendo disputado 6 finales, Rafa, en Australia, ¿no? Y bueno, 2009, 2012, 2014, 2017, 2019 y 2022, ¿no? Habiendo ganado la primera y la última, ¿no? Ahí en el sándwich. Y en ese 2014 con Babrinka, pues aparte de que encima Babrinka venía jugando pues a un nivel absolutamente estelar, ¿no? Siendo capaz de haber ganado a Djokovic en cuartos de final, pues encima es que Nadal tuvo esa lesión de espalda y yo no sé cómo incluso le logró ganar un set Rafa Babrinka en esa final. O sea, otra muestra más, ¿no? De lo que era Rafa en pista, de verdad. Que a pesar de haber jugado toda su carrera con dolores, porque ha jugado toda su carrera con dolores, ¿no? Y de haber tenido una cantidad ingente de lesiones, ha sido capaz de tener el palmarés que ha tenido y, como bien os digo, considerarse dentro del top 3 mejores jugadores de la historia, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si Rafael Nadal no hubiera tenido lesiones, no? Bueno, eso ahora después os lo comentaré, ¿no? Voy a seguir repasando un poquito esos jugadores especiales que he visto durante tantos años. Y bueno, Babrinka, como bien os digo, le ganó 2 finales a Novak Djokovic, esas finales gloriosas de Roland Garros 2015 y US Open 2016, ¿no? También, o sea, los Babrinka Djokovic en esos años de verdad que eran gloria bendita, gente. Porque Babrinka sacaba su mejor juego a relucir contra Djokovic. Ese revés a una mano, posiblemente, si no el mejor de la historia a una mano, es uno de los mejores de la historia, también por la potencia y la facilidad para poderlo dirigir. Pero es que incluso a día de hoy lo sigue haciendo Babrinka, como lo hemos visto en el Open de Australia muy recientemente, ¿no? Se va a echar mucho de menos ese revés de Babrinka, porque es uno de los mejores golpes que han visto mis ojos, pero sin lugar a dudas, ¿no? Y luego, qué decir, hay muchos jugadores, gente, los Gael Monfils, es que mucha gente que hemos visto durante esos años tenísticos, Kei Nishikori, muchos jugadores, ¿no? Y pues lograban pues empacar de una manera muy, muy buena todo lo que era la ATP en esos años, ¿no? Y, y de verdad, que gloria bendita, gente, gloria bendita. ¿Cómo no me iba a enamorar del tenis si he sido contemporáneo de los 3 mejores jugadores de la historia que encima han coincidido entre ellos? Aunque Federer empezara un poquito antes, pero bueno, luego ha estado durante muchísimos años conviviendo con Nadal y con Djokovic, ¿no? Con esa cuarta pata, como era Andy Murray, ¿no? Y con todos los demás alrededor que había, que era delicia, ¿no? Era delicia ver cada torneo, ¿no? Porque en cada uno de los torneos es que te garantizabas pues tener partidazos absolutamente increíbles, ¿no? Como bien os digo, independientemente de la superficie que fuera, ¿no? Y de dónde se disputaran. Así que bueno, gente, es que por eso me enamoré al tenis, me enamoré del tenis, mejor dicho. Partidos legendarios.
pues evidentemente, ¿no? Esa final de Wimbledon 2008, ¿qué voy a decir, ¿no? De ese partido, ¿no? De Rafa con Roger, tercer intento de Rafa, de vencerle en la final de Wimbledon a Federer, era invencible por aquel entonces Roger, la final del 2006 se la ganó un poquito con más autoridad. La de 2007 me acuerdo perfectamente como si fuera ayer. Me acuerdo que estaba en Salamanca, en casa de unos tíos míos, de ver esa final. Y de verdad pensaba que Rafa se la iba a llevar esa final de 2007. Pero me acuerdo que también al final acabó tocado. Y en ese quinto set Federer se lo llevó fácil, ese quinto set. Y fue muy dolorosa esa final. Y como al año siguiente no pasó lo que pasó en ese Wimbledon 2008, considerado por muchos como el mejor partido de la historia del tenis. Eso tengo que reconocer que va por gustos y va por depende de quién haya ganado, ¿no, gente? Porque por parte de los nadalistas, pues sí, podríamos decir que ese lo podríamos considerar como el mejor, pero también porque lo gana Rafa, ¿no? Porque luego hay que entender que a lo mejor a los federistas, pues la final del Open de Australia 2017 entre Federer y Nadal, ¿no? Después de que volvían los dos de una etapa estando lesionados, que volvían otra vez al circuito y fueron capaces de ganar absolutamente a todos y darnos esa final también tan especial, ¿no? Como fue en esos 5 sets, que acabó ganando Federer, ¿no? Dio totalmente ahí la vuelta a la tortilla, porque siempre Rafa la había ganado, y más cuando los partidos se iban largos. Además se puso 3-1 en el quinto set Rafa, la verdad que esa final también me dolió muchísimo, os lo tengo que decir. Y cómo la ganó Federer al final, ¿no? Remontando de ese 3-1 a ese 6-3 en el quinto set. Posiblemente para los federistas ese sea el mejor partido de la historia para ellos. Para los Djokovistas sea la final de Australia 2012, contra Rafa también, ¿no? En la final de Grand Slam más larga de la historia, 5 horas y 53 minutos. Una batalla legendaria también, física más no poder, táctica, de todo, yo también. Uf, mira, pues justamente ese partido, gente, no lo pude ver entero porque precisamente tenía convocatoria con mi equipo del tenis que jugábamos en Alcorcón y fue justamente en el día de la final de Australia 2012 entre Nadal y Djokovic, que sí que evidentemente pude ver buena parte de esa final, ¿no? No toda. Pero al final cuando vi que volvió a ganar Djokovic, que encima era la séptima vez consecutiva que ganaba una final a Rafa, yo de verdad que no sabía dónde meterme, gente. O sea, fue pesadilla. O sea, lo que pasó en el 2011 y en esa final de Open de Australia, ¿no? Que siempre le ganaba Djokovic a Rafa. Yo de verdad que no sabía dónde meterme, gente. Ahí fue cuando empecé a cogerle al Sergio tirria, ¿no? Como es normal, ¿no? Yo una lista de pro. Pues ahí le empecé a coger mucha tirria al jugador serbio. Muchísima, muchísima tirria. Pero bueno, esa final, pues como os digo, para los Djokovistas, pues posiblemente también, con toda la lógica del mundo, sea el mejor partido de la historia del tenis. Se lo acabó llevando también Djokovic en el quinto set. También remontando un 4-2 que tenía Rafa, con ese 30-15 y ese revés paralelo que lo tenía muy fácil, ¿no? Y cómo lo tiró fuera. Y eso al final, pues acabó con su derrota, ¿no? Que ganó Djokovic 7-5 ese quinto set. Y luego, pues esa mítica, ¿no? Ceremonia de premios en la cual pues les otorgaron a los dos jugadores 2 sillas para que se pudieran sentar, porque es que no podían con sus vidas, ¿no? Y bueno, gente, es que podría estar aquí hablando 4.000 horas, hacer un vídeo aquí eterno sobre el tenis, pero bueno, creo que por hoy es suficiente. Mucho tiempo tendré para seguir hablaros del tenis, para seguiros hablando de momentos que me han encantado ver, ¿no? Por parte del Big Four, en general por el resto de los tenistas, por mí mismo, contaros más experiencias, más anécdotas, ¿no? De toda mi etapa, esos 11 años que estuve a full entrenando, ¿no? Y cada semana a tope. Incluso experiencias más recientes que he ido teniendo, ¿no? También. Y por eso os digo, gente, que bueno, que el tenis es el deporte más especial de mi vida, es mi deporte favorito. Y siempre va a serlo, siempre va a serlo. Y bueno, con
por eso, pues bueno, os lo transmito todo con toda mi pasión, con toda mi ilusión, ¿no? Con todas mis ganas, los vídeos referidos al tenis, cómo os analicé las Nitto ATP Finals, las predicciones de este año, cómo he ido cubriendo todo lo que ha sido el Open de Australia también, ¿no? Y bueno, eh, por eso os digo que cada uno puede tener su propia opinión, puede tener sus propios jugadores favoritos, pero hay que respetar a todo el mundo y siempre que se hable con lógica, con coherencia y argumentando de verdad, oye, todas las opiniones serán muy bienvenidas, ¿no? Y yo seguiré, bueno, seguiré trayendo por aquí todo lo referido al mundo del tenis, cubriré evidentemente todos los Masters 1000, todos los Grand Slams, como he hecho con el Open de Australia, absolutamente todos los eventos importantes, ¿no? Que tengan que ver con el mundo del tenis y bueno, y a lo mejor con otro tipo de torneo, 250 o 500, pues bueno, eso es a lo mejor en clave shorts, pues a lo mejor sí que os mando de si cualquier jugador ha ganado este torneo, o ha pasado, o ha habido este partido, o ha habido esta situación, o lo que sea, pues en clave shorts, pues ya os iré también mandando contenido. Así que nada, gente, hasta aquí mi vídeo sobre mi historia con el tenis, tanto a nivel personal como, bueno, como a nivel de verlo, ¿no? Generación histórica, la que he vivido con el Big Four, ¿no? Y bueno, ya os digo que habrá más partes, ¿no? En las que os hablaré todavía más sobre mi deporte favorito y una de las cosas que más me gustan en este mundo, que es el tenis, ¿no? Así que nada, dejadme en comentarios qué os ha parecido, qué opináis, qué experiencia habéis tenido todos vosotros y todas vosotras con el tenis, si os gusta este deporte, si nos gusta, si lo veis especial, si no lo veis especial, si lo veis duro, si no, qué pensáis de Nadal, de Federer, de Djokovic, todo lo que queráis, de verdad, dejadmelo en comentarios, ya sabéis, dejad el like, activad la campanita, gente, porque bueno, esto pues también lleva su tiempo hacerlo, tiene su trabajo y bueno, y me gustaría que le dierais todo el cariño posible y, y bueno, y así pues me ayudaréis mucho a ir creciendo paso a paso, ¿de acuerdo? Así que nada, un abrazo a todos y a cuidarse. Muy buena semana. Hasta luego.